Con ese inventario, nosotros pudimos acceder a conocer cuántas glaciares hay en el país, dónde están ubicados, qué superficie existe emplazada en el país, y faltaba algo importante en el contexto de un fenómeno que, digamos, influye en todo, tanto en los sistemas físicos como en los sistemas biológicos, que es el cambio climático. Y ese cambio climático se está expresando de una forma bastante acelerada, bastante disruptiva en los sistemas enlazados, con pérdidas de masa de hielo, y necesitamos conocer con qué velocidad y cuánto se está perdiendo de esos recursos hídricos que son tan importantes para todo el oeste de la Argentina. En el caso de Mendoza, que dependemos casi exclusivamente de la nieve y del hielo acumulado en la cordillera. Entonces, la etapa del segundo inventario, que va a ser presentada o comentada en esta instancia, atiende un poco a ese aspecto, a saber un poco más cómo es la dinámica y la evolución de los sistemas glaciares en la Argentina, en el contorno, o el entorno, mejor dicho, del cambio climático. Para ello, hoy día tenemos, simplemente para mostrarles, este fue el Atlas, que fue presentado en junio del 2018, como corolario del primer inventario de glaciares realizado en el país. Y para esta presentación, dos componentes del grupo, dos personas con el grupo del Inventario Nacional van a hacer la presentación. Ellas son Laura Salazar. Laura es licenciada en Geografía. Ella es la currículum, es licenciada en Geografía con un máster en la Universidad de Andalucía, en Huelva, en España, y luego recientemente Laura alcanzó su tesis, su nivel de doctora con el Departamento de Geografía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Actualmente es docente en la Universidad Nacional del Sur. Y Mariano Castro, que es licenciado en Geografía, es técnico en sistemas de información geográfica de dirección, guía profesional de montaña, cuenta con la muchísimas ayudas también con la torre de montaña, y es profesional del Inventario Nacional de Glaciares. En este contexto, ellos van a presentar cuáles son las facetas o los desafíos que están transcurriendo en el hacer de segunda fase del inventario nacional. Así que yo les agradezco nuevamente la presencia y a los expositores también. Muchas gracias, Fidel, por la presentación. El objetivo de esta charla es compartir un poco con ustedes qué es lo que ha sucedido a partir de que se terminó el primer Inventario Nacional de Glaciares, que fue presentado oficialmente, como comentaba Fidel, en mayo del 2018. A partir de ese momento se inicia una nueva etapa dentro de lo que es el inventario, y nuestra idea es comentarles cómo fue esta evolución. Primero contarles un contexto de del inventario, cómo surgió, haciendo un poquito de historia. Luego queremos contarles cómo ha sido este proceso de actualización y también las actividades que se vienen realizando en el campo y relacionadas con el monitoreo. En el año 2010, promulgada la Ley para la Protección de Glaciares y Ambiente Glaciar. Y en este contexto hay dos cosas que son importantes para el Yanigla, dos artículos. Uno en el que dice que hay que crear un inventario que registre todas las glaciares y geoformas periglaciares que hay a lo largo de la cordillera. Y lo otro es que nombra como responsable al Yanigla de realizar este inventario. Creo que ninguna responsabilidad queda tan clara en la ley como la que le cabe al Yanigla, porque es como la única institución que se lo menciona concretamente como encargada de realizar algo. Lo demás es la máxima autoridad o las autoridades competentes, pero el Yanigla es como que es el que queda más explícito en la ley cuál es la responsabilidad, que es la de realizar ese inventario de la... Bueno. En el inventario se incluyen diferentes cuerpos de hielo. Por un lado están los glaciares, que es los que
normalmente conocemos, con los que estamos familiarizados, que son estos cuerpos de hielo que se forman a partir de la recristalización de la nieve y tienen rasgos de movimiento. Sin embargo, en algunas partes, estos cuerpos de hielo pueden tener la superficie cubierta por detritos, y eso se lo llama hielo cubierto. Luego tenemos glaciares de escombros, en donde no vemos el hielo no está visible, pero lo que sí vemos es una morfología típica de glaciares de escombros, que es una superficie rugosa, un talud al finalizar muy pronunciado, y esa geomorfología, esa morfología es la que nos da una idea que ahí dentro hay hielo. Y estos glaciares se clasificaron de acuerdo a diferentes características, pero una de las características es si se mueven o no se mueven, y a partir de eso se los clasificó en activos o inactivos. Eso que ven entre paréntesis es cómo se muestra en la base de datos que se hizo del inventario. Luego los manchones de nieve, que desde el punto de vista espectral y de lo que nosotros podemos ver, son similares a los glaciares, pero son mucho más pequeños y no presentan señales de movimiento. Estos cuerpos, para que fueran incluidos en el inventario, tenían que haber estado 2 años visibles en el territorio para ser incluidos. Y luego hay una categoría especial, que es la de hielo cubierto con glaciares de escombros, que es una transición entre el hielo cubierto a glaciares de escombros, en donde, como era difícil poder establecer un límite hasta dónde llegaba una categoría y a dónde empezaba la siguiente, se lo consideró como una misma categoría, hielo cubierto con glaciares de escombros. Esta tarea requirió desarrollar una metodología para poder identificar estos cuerpos de hielo, y en la identificación, mapeo y caracterización trabajamos con modelos digitales de elevación, con imágenes satelitales, en un ambiente caracterizado por las geotecnologías y los sistemas de información geográfica que nos permitían superponer capas, obtener información e ir, en algunos casos, extrayendo automáticamente algunos objetos y en otros casos mediante la digitalización manual y dibujando en pantalla. Eso nos permitió llegar a tener un mapa como el que vemos abajo, en donde tenemos ya identificados los glaciares de escombros, hielo cubierto, etc. Además, toda esa tarea que se realizó en gabinete de realizar el mapeo de los glaciares fue acompañada por tareas de campo en este primer inventario. Lo que nosotros buscábamos con estas tareas de campo era identificar estas formas que nosotros habíamos visto en gabinete, ver cómo se veían en el campo y qué coincidencia había entre lo que nosotros habíamos hecho y lo que estaba en el campo. Esto es principalmente importante para el caso de los glaciares de escombros, que pueden confundirse con otras formas que hay con deslizamientos u otro tipo de formas que hay en el terreno. Entonces, verificar esas formas, detectar errores de mapeo, incluso si lo habíamos identificado bien, si lo habíamos delimitado bien, a este glaciar de escombros, documentar detalles y también lograr tener un banco de fotos de diferentes glaciares. En este marco se realizaron 40 campañas a lo largo de toda la cordillera, que si nosotros sumamos todas estas campañas, toda la gente que participó en ese primer inventario, estuvimos aproximadamente un año completo en el campo. No es que individualmente hayamos estado un año completo, pero sí sumando todas las campañas y todo lo que se hizo. Y llegamos a observar de manera directa unas 1840 masas de hielo y un alto grado de coincidencia entre lo que habíamos inventariado y lo que vimos en el campo. Uniendo esas dos cosas, el campo más lo que se hizo en gabinete, en mayo del año 2018 logramos finalmente tener el primer inventario de glaciares a lo largo del país realizado con una misma metodología de norte a sur. Hasta ese momento existían inventarios parciales, pero que eran difíciles de comparar porque se hacían con metodologías diferentes y no cubrían todo el país. Entonces, a partir de ese momento, logramos saber que en la Argentina
había 2010 aproximadamente, 5.700 kilómetros cuadrados de hielo y unos 16.000 glaciares, masas de hielo en realidad. Este inventario también se realizó en las islas Georgias y Sandwich del Sur. Es un requerimiento de hacer en ese sector. Y si consideramos el hielo de esas islas, llega a aproximadamente 8.500 kilómetros cuadrados de hielo y unos 17.000 glaciares. No solo esta información nos permite saber cuántos hay, qué superficie hay, sino también cómo se distribuyen. Como podemos ver, por ejemplo, en ese gráfico, tenemos la latitud en el eje horizontal y la elevación en el eje vertical. La línea gris indica el perfil de la cordillera, y en color azul vemos los glaciares y en el amarillo glaciares de escombros. Esta imagen nos permite ver fácilmente en dónde se encuentra la mayor concentración de glaciares de escombros. Por ejemplo, el tamaño de los círculos nos indica la superficie. Entonces podemos ver también dónde están los glaciares más grandes del país. Esto es un ejemplo de lo que se puede obtener a partir de toda la información que se generó. Esto es a nivel nacional, pero si uno quiere estudiar una cuenca, puede obtener los mismos resultados y utilizar estos datos como para poder caracterizar una región y, bueno, y a partir de eso realizar múltiples tipos de análisis. Bueno, la actualización del inventario de glaciares, como les decía, en el 2018 se terminó una etapa, se concluyó satisfactoriamente lo que era el mandato que se le había dado a Yanigla, que era realizar ese inventario. Y bueno, a partir de ese momento continuamos con la lucha de llevar adelante este inventario, a pesar de las vicisitudes que tuvimos en el camino. Entonces, una pequeña cronología de lo que es los aspectos. El inventario es un proyecto especial, como mencionó Fidel, involucra a todo el instituto, pero además tiene una parte administrativa, burocrática, que por ahí no tienen otros proyectos, que implican una coordinación permanente con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente, que en el transcurso del tiempo fue ministerio, después subsecretaría, volvió a ser ministerio y actualmente es subsecretaría. Entonces, luego que se finalizó el inventario, fue necesario elaborar un nuevo plan de actualización. Ese plan de actualización fue puesto a consideración de quienes eran las autoridades del Ministerio de Ambiente en ese momento y coincide aproximadamente con lo que fue el inicio de la pandemia. Ese plan fue puesto a consideración, fue evaluado por especialistas que hicieron sus aportes, luego se modificó el plan o se consideraron los aportes que habían hecho estos especialistas. Y en el 2021 es cuando recibimos los primeros fondos para empezar a actualizar, para trabajar en el plan de actualización. También este plan de actualización fue puesto a consideración de una consulta pública. Esto se realizó también durante pandemia, entonces fue una consulta por la web. Los resultados se pueden consultar incluso hoy. Y luego fue puesto a consideración de las 12 provincias que tienen glaciares a lo largo del país. Este fue un proceso bastante largo que lo llevó a cabo desde el Ministerio de Ambiente, solicitando a las provincias que se escribieran sobre este plan de actualización. Finalmente, en el 2023, todo esto comienza a destrabarse, digamos. Todo esto se vino realizando durante un periodo largo, hasta que en el 2023, fines del 2023, se logra la aprobación final de ese plan de actualización. Y además, para poder publicar el inventario, es necesario que pase por una instancia de revisión en el Ministerio de Ambiente y también por el Instituto Geográfico Nacional.
Todo eso requiere de una gestión documental e informativa del Inventario Nacional de Glaciares y el procedimiento asociado para su evaluación. Esto también llevó un tiempo de trabajo hasta que finalmente se logró tener este procedimiento, porque es el que permite darle que este trabajo sea oficial, si no, no está aprobado finalmente. Una vez que se obtuvo esa aprobación, todo esto, paralelamente fuimos trabajando desde lo técnico, ¿no? Y se logró terminar la primera región del país, los Andes desérticos. Cuando estuvieron todas estas instancias aprobadas, enviamos la información al Ministerio de Ambiente, al IGN, fue aprobado en el IGN y todavía esto está pendiente de aprobación. Este trabajo está terminado, pero no está publicado. Paralelamente también se solicitó presupuesto para continuar con las tareas y también estamos esperando una respuesta. Como mencionaba Fidel, el inventario es un proyecto de Yanigla que involucra, por un lado, un grupo de gente que está encargada específicamente de realizar el inventario. Estamos totalmente dedicados al inventario, aunque participamos en otras actividades y colaboramos en otros proyectos. Pero además se vincula con diferentes actores y diferentes grupos dentro del inventario. Este inventario tiene dos componentes importantes, uno que es el mapa de glaciares y ambiente periglaciar, y otra parte que es el monitoreo de los glaciares. El mapa del inventario se realiza principalmente con el grupo de inventario, aunque tenemos la colaboración de gentes de otros grupos, como Ivana y Melissa, que colaboran con nosotros. Y en el caso del monitoreo, trabajamos con la parte de glaciares, en conjunto con glaciología y hidroclimatología andina. Estamos trabajando desde el comienzo con ellos en este monitoreo. Y en el caso de glaciares de escombros también estamos trabajando desde hace tiempo con el grupo de geocriología. Además, contamos con el apoyo de la parte de vinculación en todo lo que es las cuestiones administrativas, legales, presupuestarias, y algo que estamos tratando de incorporar en este nuevo inventario y que lentamente vamos incorporando es la perspectiva social. Porque a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que nos estaba faltando una perspectiva social también dentro de este trabajo que vamos haciendo, a partir de las experiencias de contacto con la gente en el campo, pero también las experiencias en cuanto a relacionarnos con otras entidades del Estado, con otros actores diferentes a los actores que tienen que ver con la investigación. Por eso estamos trabajando con el grupo de antropología social y ambiental, con Leti, que está por ahí. Y una cosa también muy importante es que tenemos que interactuar permanentemente con el Ministerio de Ambiente o la máxima autoridad ambiental. En este momento es la Subsecretaría de Ambiente. Con respecto a lo que son los aspectos más técnicos de este proceso de actualización, una diferencia con el inventario anterior es que en este caso los resultados, anteriormente en el inventario anterior los resultados se presentaron por subcuencas. Entonces los resultados estaban divididos en 69 informes, mapas asociados. En este caso lo que hicimos es, vamos a presentar los datos de manera regional, considerando Andes desérticos, centrales, norte de la Patagonia, sur de la Patagonia y Andes de Tierra del Fuego. Esto es la forma en que se va a presentar, que se van a presentar los informes y se va a ir entregando la información para que sea aprobado por el Ministerio de Ambiente. La base de datos continúa con el mismo nivel de desagregación, se permanece igual, sino que los informes pretenden ser un poco más integrales en cuanto a las regiones que se ubican y no estar tan fragmentados. Para la actualización de lo que es la base de datos y el inventario en sí, estamos trabajando con el inventario anterior y estamos actualizando cada uno de los polígonos que se incluyó en esta base de datos, que son
alrededor de 19.000 polígonos, cuerpos de hielo que tenemos que revisar y que actualizar durante este proceso. También se trabajó en un servidor de mapas que nos permitiera trabajar en línea a todos, porque, como les comenté, en el 2020 inicia la pandemia, teníamos que empezar a trabajar todos desde donde estuviéramos en este mapa. Entonces, esto que estaba pensado para el primer inventario se logró materializar por la urgencia de la pandemia durante este periodo. Entonces, se desarrolló este servidor que nos permitía conectarnos desde donde estuviéramos para poder seguir trabajando la información, y es lo que seguimos utilizando en este momento, que agiliza mucho también el tema al momento de presentar los resultados. Bueno, ¿en dónde estamos en este momento en el inventario? Como les dije, la información se va a presentar por región. Los Andes desérticos ya están finalizados, pero estamos esperando la aprobación de este informe para poder subirlo y para poder ponerlo a disposición de los interesados. Andes centrales está en proceso, está bastante avanzado. La idea es poder terminar antes del fin de año los Andes centrales. Andes del norte de la Patagonia, esto está iniciado y todavía nos queda por iniciar el extremo sur del país. Otras cosas en las que estuvimos trabajando durante este periodo es en el visor de mapas, adecuar el visor de mapas que tiene el inventario a los requerimientos del IGN. Homologación de toponimia referida a los glaciares. Esto también con el IGN, porque por ahí los nombres que usamos no eran los mismos. Entonces, para el IGN era importante que pudiéramos coordinar ese tipo de aspectos. Trabajamos también en la adquisición de equipamiento y, junto con el Infolab, en el desarrollo de un banco de fotos del inventario nacional de glaciares. Todas esas campañas que les comenté, 40 campañas, significaron la obtención de una gran cantidad de fotos, pero que no estaba sistematizado y no estaba puesto a disposición. A partir de esto, con la colaboración de un pasante de geotecnologías de la Universidad de la carrera de Geografía, pudimos finalmente poner esta información a disposición. Pudimos categorizarla, todavía queda mucho para hacer, pero el primer paso ya está dado. Y bueno, como les comentaba, una parte importante de esto es el monitoreo, así que aquí los voy a dejar con Mariano para que les cuente qué se ha hecho en este sentido. Bueno, como decía Fidel al principio de la presentación, una de las respuestas que tiene que dar el inventario es qué es lo que está pasando en relación al clima, al cambio climático. Para eso, además del mapa que contó Laura y la actualización, tenemos ya en el cronograma del inventario, se habían dispuesto algunos niveles de trabajo. El primero era un mapa de todos los glaciares del país, y los otros dos niveles que seguían eran los monitoreos para entender un poco más qué pasaba con los glaciares, con algunos cuerpos de hielo que tomábamos como referencia. En esta diapositiva pusimos algunas de las actividades que hacemos en relación al monitoreo. Actualmente, en relación a los glaciares descubiertos, los glaciares blancos, estamos monitoreando el glaciar Agua Negra en San Juan, corresponde a los Andes desérticos, el glaciar Azufre en Mendoza, Andes centrales, el glaciar Alerce en Río Negro, Andes del norte de la Patagonia, y el glaciar de los Tres en Santa Cruz, en el sur de la Patagonia. Actualmente, en estos glaciares descubiertos, que lo hacemos en conjunto con el grupo de glaciología, de hidrometeorología y glaciología de acá del instituto, se realizan tareas de balance de masa para entender qué está pasando, cómo es el estado de salud de esos glaciares. Entonces ahí hay que ir al campo a hacer muchas tareas de calicatas, colocación de balizas, hacer estas con radar, aforos en los ríos, con algunas imágenes ilustrativas ahí. Bueno, acá este es el ejemplo del glaciar Agua Negra, ahí arriba a la izquierda. Son mapas donde se representa el balance de masa del glaciar.
a la derecha está chiquito, pero son los metros de agua equivalente, y nosotros empezamos a trabajar en el glaciar Agua Negra en 2013, 2014, arriba a la izquierda tenemos los primeros datos, y este glaciar lo hemos trabajado hasta este año, 2023-2024, que es arriba a la derecha, y en este gráfico, simplemente a grandes rasgos, se puede ver qué es lo que está pasando con el glaciar Agua Negra, pero es representativo de todos los glaciares. Solamente hay un solo pico de balance de masa positivo, que es en el año 2016-2017, ese piquito ahí en el medio. Esta es la situación actual del glaciar Agua Negra, de algunos de los estudios que estamos haciendo. De nuevo, también hacemos reconstrucción sobre la posición de los glaciares sobre el área, lo que es el estudio de las fluctuaciones en base a algunas fotografías históricas, pero también reconstrucción de los mapeos en base a imágenes satelitales viejas, y en este gráfico también en relación al área del glaciar, vemos cómo ha ido achicándose desde los primeros registros que tenemos datos de 1990, abajo en el gráfico chiquito, hasta más o menos la actualidad. Además de esto, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, estamos incorporando nuevas tecnologías. Como saben, en todas las áreas se están usando los drones para distintos estudios, y hace poco que estamos empezando a capacitarnos como grupo, pero también a hacer nuestras primeras armas y nuestros primeros vuelos con dron, sobre todo en este caso el glaciar Azufre. Ese es un pequeño plan de vuelo, hemos volado varias veces, y estamos empezando a sacar los primeros productos, como es esa imagen que está abajo, que es un modelo digital de elevación, de precisión, del glaciar Azufre. La idea es tener comparativa de modelos para poder establecer variaciones en la temporalidad sobre la masa y sobre la superficie también del glaciar. Esto lo estamos haciendo, perdón, tanto en glaciares como también estamos empezando a hacer en glaciares. Por último, en relación a estos glaciares descubiertos, esta es la página web, un sector de la página web del inventario, nuestra página, y hemos estado subiendo, que esto es algo nuevo, todos los balances de masa de los glaciares descubiertos a disposición del público para que todos tengan acceso y se presente de forma pública toda la información del estado de salud de los glaciares. La idea es seguir con este tipo de presentaciones para el público con distintos tipos de glaciares, como los glaciares de escombros, que todavía estamos en proceso. En relación a los glaciares de escombros, era un tema, si bien está el grupo de tecnología, acá está Carla y Ivana, representantes del grupo, que trabajan con los glaciares de escombros hace muchos años, junto con Darío Tromboto. Dentro del programa del inventario, nosotros no teníamos aún, hasta el momento, estudios específicos de glaciares de escombros dentro del programa de inventario de glaciares. Entonces, conjunto con la unidad de geobiología, empezamos a diseñar un programa de monitoreo de glaciares de escombros. Como sabemos, los glaciares de escombros existen fundamentalmente en los Andes centrales y en los Andes desérticos, no así tanto en los Andes de la Patagonia. Entonces, ya teníamos un sitio que es el sector del Portillo argentino en los Andes centrales, en vista para empezar a monitorear un nuevo glaciar de escombros en Mendoza, pero el desafío era buscar un glaciar de escombros para monitorear en los Andes desérticos, en los Andes del norte argentino, donde el Yanigla no tenía ningún estudio hecho al respecto, si bien hay estudios de otros colegas de otras áreas, de otros institutos, pero no del Yanigla. Entonces, en el año 2022 realizamos la primera exploración en búsqueda de glaciares de escombros como para establecer un sitio piloto de monitoreo. Y este fue el primer viaje. Tentativamente buscamos 3 sitios en la provincia de Jujuy, el límite con Bolivia, la Sierra de Santa Victoria, en Salta, en el Nevado de Acay, en La Rioja, en las aproximaciones de Laguna Brava, y realizamos una exploración para ver cuál de los glaciares iba a ser el mejor candidato para estos estudios. Paralelamente a eso, se realizaron la adquisición de instrumental de medición, con medidores, los que están en la foto a la derecha, la última tecnología para medición de temperaturas bajo el suelo, en profundidad.
Bueno, y ahí en esta exploración, luego de esta exploración, finalmente llegamos a la conclusión que el mejor sitio uno era el de Nevado de Acay, en la provincia de Salta. Entonces, bueno, ahí estamos con Ivana, que está acá presente. Volvimos con todo nuestro equipo, con los sensores, con la estación meteorológica y un montón de aparatos para poder instalar y poder empezar a medir exploraciones como los en Nevado de Acay. Y nos encontramos con que al hablar con las autoridades y la comunidad tuvimos una experiencia bastante importante, por eso puse la foto ahí. Las comunidades rechazaron nuestra presencia, nos rechazaron rotundamente, no querían que supiera nada, ellos están muy invadidos por toda la actividad minera que tienen en San Antonio de los Cobres. Tuvimos una charla, nosotros queríamos parte de Yanigla, estudiar el agua, pero sin embargo, así todo, no quisieron que se supiera absolutamente nada del hielo y el agua que tenían almacenados sus cerros, que para ellos son sagrados, son apus. Entonces, bueno, y ahí un poco lo relaciono con lo que dijo Laura al principio, por eso aún más la demanda de empezar a trabajar la cuestión antropológica y la relación social en relación a los glaciares, ¿no? Entonces, rápidamente tuvimos que salir a buscar un nuevo sitio, perdón, pero previamente me gustaría mencionar que en ese mismo año estuvimos trabajando en el rediseño de una herramienta para perforar glaciares de escombros, que es la que se ve ahí abajo a la derecha, donde está Ivana perforando 4.700 metros con una herramienta muy rudimentaria, pero que funciona, que la rediseñamos en base al diseño original del Pepe Hernández, que algunos lo conocen. Nosotros hicimos un rediseño de lo que había hecho el Pepe en aquellas épocas para Morenas Coloradas, y bueno, funcionó. Entonces tuvimos que salir a buscar, ya con los aparatos, con todo el equipamiento, tuvimos que salir a buscar un glaciar de escombros y dimos con un lugar que en principio no conocíamos, pero fueron contactos de gente conocida en el norte, etcétera, que nos llevó a este lugar, que es, el lugar es en Salta, se llama Corral Negro, en la cuenca del río Calchaquí, a 4.700 metros de altura. Y la exploración fue, luego en el mismo viaje, luego de ser rechazados en el otro sitio, pudimos dar con este nuevo lugar, lo cual fue muy exitoso porque pudimos subir con la ayuda de los burritos que ven ahí y perforar a 5 metros de profundidad en un glaciar de escombros a 4.300 metros. Entonces, volviendo al contexto social, más aún nos dio para incorporar en estos viajes algunas entrevistas que las cerramos también con Leti y las vimos para, ya que íbamos al norte, empezar a contextualizar socialmente estos escenarios, y también realizamos entrevistas a los pobladores, particularmente esta la familia Soriano, que nos abrió las puertas de su hogar y nos quedamos ahí siempre ahora que vamos. Lo cual esto fue incorporado en uno de los apartados del informe del inventario de glaciares que terminamos el año pasado en diciembre, como mencionaba Laura. Luego, en el año 2024, fuimos nuevamente al lugar ya a ver qué había pasado con esos primeros sensores que habíamos puesto. Y bueno, la verdad que fue exitoso lo que había pasado con los sensores, porque si ven en ese gráfico, ahí abajo, la línea de esa roja está marcando 0 grados, eso a 4 metros y medio, 4 metros 30 centímetros de profundidad, y estamos en 0 grados. Aproximadamente estamos hablando que estamos sobre el tope de permafrost, en una geoforma a 4.700 metros de altura, lo cual son los primeros datos importantes para entender un poco qué va a pasar en el futuro con estos glaciares de escombros, que los pobladores que dependen, los pobladores de los cuales dependen los pobladores que viven abajo. Y además, en este viaje que realizamos este año en 2024, teníamos adeudado la estación meteorológica, así que fuimos, en este viaje también se sumó Pinky, que no estaba antes, y pudimos instalar la primera estación meteorológica automática con la integral, la red de estaciones meteorológicas que tiene el Yanigla en la Patagonia, en Mendoza, y ahora tenemos una a 4.400 metros en Salta. Volviendo a Mendoza, replicamos esa metodología en el norte,
para realizarla en el Portillo Argentino. La misma perforación, los mismos sensores. En Portillo Argentino ya teníamos una estación meteorológica que pusimos hace algunos años. Y la novedad del Portillo Argentino es que realizamos el primer vuelo de dron de la geoforma seleccionada y ya tenemos nuestro modelo digital de elevación para empezar a ver las variaciones y empezar a entender la dinámica de los glaciares de escombros en Mendoza. La próxima sería hacerlo en Salta. Bueno, un poco para resumir, actualmente desde el inventario tenemos todos estos sitios de monitoreo, tenemos en Salta, en San Juan, en Mendoza, dos en Mendoza, uno de escombros y uno descubiertos, uno descubierto en Río Negro y otro descubierto en Santa Cruz. Y esta es un poco la imagen de lo que estamos monitoreando actualmente desde el inventario de glaciares, cubriendo todas las regiones y además los distintos tipos de geoformas. Bueno, por último, ya terminando, algunos desafíos y conclusiones. En estos años, desde la finalización en 2018, tenemos varios logros. Por ejemplo, el primero, que desarrollamos una metodología bastante novedosa para la actualización en relación a la edición conjunta, lo que les comentaba Laura al principio. Se definió un marco administrativo para la aprobación de los mapas e informes, se entregaron los primeros resultados. Estamos intentando sostener el monitoreo, ahora estamos sin plata, digamos, pero hemos estado intentándolo, y nuevos monitoreos, además, con respecto al ambiente periglacial. Y los desafíos son los de mantener y fortalecer el equipo, somos pocos actualmente, continuar con las tareas de monitoreo ininterrumpido, de forma ininterrumpida, incorporar al inventario como una herramienta de planificación de las áreas de montaña. Actualmente hay algunos dictámenes técnicos de distintos entes de gobierno que vienen también, y el inventario tiene mucho para decir ahí. Entonces, bueno, se está incorporando, profundizar la incorporación de una perspectiva social, y capacitarnos permanentemente en técnicas, glaciares y de ambiente frío. Bueno, eso es todo la presentación. Así que, bueno, gracias por la atención. Así que, bueno, gracias por la atención.